nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. Saludos a todos, gracias por estar aquí en esta maravillosa mañana. Hoy estaremos hablando de un tema que para mí es cuestión de esperar, pero antes de entrar en ese detalle, o sea, lo que quiero decir es, el tiempo nos dará la razón si tú estás en el lugar adecuado, en el lugar correcto y estás en ley como tal, en el momento en el cual tengas que tomar la decisión, cual sea la decisión, si estás en lo correcto, el tiempo te dará la razón. Eso dicho, punto y aparte, importante que hoy por hoy respiremos profundo porque va a ser una buena conversatoria. Parte de lo que queremos discutir está bien vigente y nos ha tocado esperar un sinnúmero de años, pero ya sea Oscar López, ya sea Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, usted mencione nuestros líderes indígenas allá en Chiapas, entre otros, Evo Morales, que dijo, mi nación no es para los yanquis, es para los indios. Y hoy por hoy han sido muchísimas las lecciones de vida que hemos tenido. Simple y sencillamente es cuestión de esperar. Quien les habla es Raúl Morris, el trabajador social, aquí con ustedes todos los sábados en Radio Bemba. Importante, hace tiempo que no hago el disclaimer de que Radio Bemba es un proyecto de trabajadores sociales donde discutimos los temas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de trabajo social, y tenemos la responsabilidad de darle a ustedes una versión diferente de los hechos. Usualmente lo que escuchamos en la radio son abogados hablando desde el punto de vista legal y a veces pues hay otra visión diferente desde el punto de vista de trabajo social, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la política. Hay diferentes maneras de ver la misma o la misma situación o el mismo problema, ¿no? Y pues lo que queremos es hacerles saber que hay otra versión de los hechos y aquí en Radio Bemba ustedes las escucharán todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana, gracias a las compañeras de la lactancia, porque este es su bloque educativo aquí en la 990, en la WPRA990.com a nivel mundial. Saludos a nuestros amigos allá en la República Dominicana que sabemos que nos escuchan, sabemos que nos escuchan. Agradecemos ese respaldo y los comentarios en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal virtual en YouTube. Poesía PR, si usted quiere escuchar estos programas, todos los programas que nosotros transmitimos aquí en la 990 AM, su estación comunitaria, su estación de pueblo, aquí. También los puede escuchar, retransmisión, o los puede escuchar cuando usted quiera, youtube.com/poesiapr, que es nuestro canal virtual. Como les dije, quien les habla, Raúl Morris, el trabajador social. Hoy vamos a tocar dos temas que básicamente he estado esperando que maduren porque son temas bien detallados y bien sensibles. Y en el caso
de nosotros queríamos escuchar, ver en qué dirección iba a correr esto, porque, por ejemplo, en el caso de la reciente, tan reciente como esta semana, discusión sobre la violación de derechos civiles y o políticos de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Ustedes recordarán que nosotros aquí discutimos ese tema muy particularmente durante los eventos muy frustrantes y los eventos violentos que ocurrieron durante los años de el pasado régimen aquí en Puerto Rico, específicamente régimen político impuesto por un partido particular. Y personajes como Sancha, este señor que fue Figueroa Sancha, que fue policía o Gestapo de el gobierno de Rivera Chats, y el señor Luis Fortuño. Y para aquellos de ustedes que no saben qué es Gestapo, era un grupo que trabajaba con Adolfo Hitler. Tenía la responsabilidad, era el grupo que hacía el trabajo sucio de asesinar, capturar, ultrajar, torturar a tantos homosexuales, negros, judíos. Para la Segunda Guerra Mundial, ese grupo Gestapo, y cada vez que usted escucha eso, es precisamente eso, ¿no? Son estos personajes que aparecen en la historia cada vez en cuando, y que por un momento, en un instante, por un segundo, son respaldados, son aplaudidos por muchos, inclusive justificados sus estrategias de represión y de violencia. Esto lo hemos visto, o sea, desde hace muchísimo tiempo en lo que es la civilización del mundo. Lo vimos desde los primeros registros de organización, ya sea allá en los países africanos, los países asiáticos, árabes, el Genghis Khan, ¿no? Entre otros, y podemos hablar inclusive de los países cuando descubrieron el Nuevo Mundo, lo que ocurrió con las diferentes tribus nativos americanas, los indígenas que vivían aquí en el Nuevo Mundo, Estados Unidos y todo que eventualmente se llamó América, ¿no? Y cómo se justificó la esclavitud y cómo se justificó el maltrato en contra de las comunidades indígenas por siglos, y eventualmente el formato de importar seres humanos de otro país para trabajar bajo un sistema de esclavitud. Y hoy estamos viendo cómo eso no ha cambiado, ya sea con las organizaciones de crimen o crímenes organizados a nivel mundial que traen las mujeres de diferentes países, ya sea las organizaciones de Rusia, que sabemos que son muchas organizadas para el narcotráfico y la prostitución, y lo mismo con las asiáticas que traen y han traído por muchísimas décadas montones de seres humanos que trabajan, y ustedes los ven cada vez en cuando trabajando detrás de algún counter, ¿no? Vendiendo o haciendo comida, entre otros, ¿no? Porque está entonces la esclavitud organizada, lo que Ricky Martin y organizaciones como la de Ricky Martin representan, que es la trata de los seres humanos. Todo eso de alguna forma u otra está conectado, porque para que eso ocurra tiene que haber un gobierno, o tiene que haber una serie de ciudadanos que esté dispuesto a mirar al otro lado, ¿no? Y eventos como lo que ocurrió aquí, como ya mencioné, con el Gestapo de Figueroa Sancha y el señor, este otro líder del Gestapo, Tomás Rivera Chats. Esas cosas se han dado desde siempre, ¿no? Y lo triste es que siempre encuentran algún coro que les aplauda. Lo que ocurrió aquí, y establecido precisamente esta semana por la Corte Federal, fue un crimen
un crimen de los derechos civiles. Aquellos derechos civiles que nosotros vimos a Martin Luther King defender, y Malcolm X, Mahatma Gandhi y Madre Teresa, cuando se violentaban en India, o cuando se violentaban en Estados Unidos de Norteamérica, o cuando se violentaban en África del Sur. Esos mismos derechos civiles que ustedes, todos nosotros, los cuales realmente somos dueños de esos derechos civiles que nos protegen nuestras libertades individuales y no están sujetos. Esto lo dije la semana pasada hablando de la visión de Obama con la ciberseguridad, ¿no? Y gracias por los comentarios en las redes sociales precisamente sobre ese tema, que sabemos que va a ser un tema recurrente durante estos próximos meses y estos próximos años, porque esto es algo que no va a desaparecer. Pero derechos civiles y derechos civiles políticos son nosotros que queríamos entrar en una especie de descripción, ¿no?, de lo que son los derechos civiles reconocidos para todos los ciudadanos por la ley que los distinguen, los derechos humanos, y que están protegidos por organizaciones como Amnistía Internacional, o representados, debo decir, por Amnistía Internacional, ACLU, o la NAACP, que son organizaciones que representan, por ejemplo, Colored People en el caso de la NAACP, y la ACLU, American Civil Liberties Union, y la Amnistía Internacional, que representa la violación de derechos civiles también a nivel mundial o internacional, debo decir. Estas organizaciones que tienen inclusive base en prácticamente todos los países del mundo, y cuando, por ejemplo, se ven las atrocidades como lo que hemos visto tan reciente, como en Palestina, por ejemplo, por parte del gobierno de Israel, y esa manifestación irónicamente, de Gestapo que se está dando en Israel, y lo que vemos está ocurriendo en otros países de allá de los países árabes, donde hay una represión por parte del gobierno aplaudida por países interesados en su petróleo, y para no entrar en mucho detalle, pero eso es algo que nosotros, parte de lo que queremos hacer en este programa es también hacerles saber a ustedes, porque esas cosas también ocurren porque la ciudadanía posiblemente no sabe que tienen esos derechos, y que son esos derechos que no se los tienen que pedir a nadie, sino que los tienen que reclamar ustedes como propios y defenderlos. Los derechos civiles son concedidos dentro de un estado, el estado en el cual usted viva, ya sea en el estado Cuba o de la República Dominicana, o en el estado de la nación norteamericana. Y cuando hablo de estado desde el punto de la definición internacional, y el estado de Puerto Rico, ¿no? O sea, la nación de Estados Unidos, la nación de Puerto Rico, la nación de Cuba, y la nación, por ejemplo, de China, ¿no? Y ahí podemos también mencionar algunas de las atrocidades, por ejemplo, Tiananmen Square, ¿no? Ustedes recordarán eso para el 80 y pico, 89 creo que fue, que China dijo: aquí no vamos a repartir derechos a nadie, y esto es un gobierno, y el gobierno está establecido, y es una dictadura, y aquí con nuestros tanques haremos lo que tenemos que hacer. Y así mismo fue. Las fotos existen de el abuso y la violación de derechos humanos que ocurrió en ese país, que intercambia la mayoría de los productos con Estados Unidos, y nunca se vieron algún tipo de represión política o social parecida a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en 53 años con la nación de Cuba, y parecida a lo que está ocurriendo con Venezuela, y parecida a lo que está ocurriendo con Rusia, sino que vemos que hay algunos países que tienen ciertos privilegios, ya sea China, o ya sea Israel, o ya sea inclusive Ucrania, donde vemos ciertas desigualdades en esa visión de los gobiernos. Pero regresando, estos derechos que ustedes son nacidos naturales, los derechos humanos son internacionales, y se tienen, o bien por el mero hecho de nacer, usted es dueño de esos derechos.
y usted tiene la responsabilidad de saber que existen, eso para poder defenderlos. Y esa es nuestra visión de mundo que entendemos importantísima. Es también en el caso de los Estados Unidos y en el caso de Puerto Rico, donde hay una constitución que también tiene una serie de derechos que están protegidos, que son de ustedes, que son unos derechos que tiene que entender y guardar y proteger celosamente, porque saben que los gobiernos no estarán y no querrán repartirlos así por sí, y ellos se benefician sobremanera de la ignorancia de aquellos y aquellas que no saben. Y por ende, parte de lo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer aquí, en este programa de Radio Memba, es hacerles saber para que usted pueda citarlos. Le voy a dar una pequeña experiencia de algo que me ocurrió a mí hace unos años atrás, donde estaba protestando precisamente por la guerra en contra de Irak, ¿no? Que fueron muchísimas las cientos millones de personas alrededor del mundo que protestaron en contra del gobierno de Bush, y no del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno de Bush específicamente, cuya intención hoy sabemos que era totalmente petróleo, que era totalmente desquitarse con ese señor llamado Saddam Hussein, que si quieren ver lo que ocurrió está en YouTube y lo pueden ver cuantas veces quieran, eventualmente, cuyos derechos... ese no era una monjita de la caridad, pero cuyos derechos a un juicio propio y justo definitivamente fueron violados. Y en ese momento nosotros hicimos una serie de protestas en contra, en Puerto Rico y en Estados Unidos, en contra de la guerra, específicamente esa guerra injusta que sabemos hoy fueron más de 1 millón de personas que murieron. Sí, exactamente. Y no estamos hablando de soldados, gente, estamos hablando de abuelitas, estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres, de mujeres que no tenían y que no tienen nada que ver con la guerra, pero que, ¿saben qué? Son collateral damage, que es lo que usan para describir cuando bombardean escuelas con los drones. Hoy por hoy es lo que usan cuando bombardean hospitales con los drones, esos avioncitos que no tienen piloto. Hoy por hoy está ocurriendo en este momento, y es lo que usan cuando bombardean, por ejemplo, a un pueblo como Palestina. Son muchas las conversaciones, es largo, y por eso regresamos a esa actividad. Yo estuve ahí haciendo protesta y llega este policía a decirme: usted no puede hacer tal cual cosa porque usted... Y yo le dije: permiso, señor policía, ¿usted conoce los derechos civiles? ¿Usted conoce los derechos de la Constitución? Y usted sabe que en este preciso momento usted está intentando violar los derechos civiles, los derechos de ciudadano como tal, de la Constitución de Norteamérica y de Puerto Rico. Este señor se ha virado, no ha dicho ni una palabra y regresó al carro y se desapareció. Nunca, jamás lo vi. Y lo interesante de todo esto es que no tuve que hacer en absoluto ni gritaera ni ninguna otra gestión. Era cuestión de hacerle entender precisamente a los abusadores, como acabamos de ver por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, que los derechos civiles en los cuales todos ustedes nacen, o sea, son mero hecho de nacer. Ustedes tienen como herencia esos derechos. Yo conozco que los tengo y se los cito, y con eso es suficiente. Por eso es que esta gente, estas personas, suelen depender de personas como Figueroa Sancha, que está dispuesto a hacerlo por un precio, claro está, y como mencioné, Gestapo, están dispuestos a usar estos grupos. Y eso se ha dado en todas las dictaduras, ya sea la dictadura de Bautista, ya sea la dictadura de los diferentes gobiernos a nivel
planeta. O sea, cuando hablamos de Trujillo y cuando hablamos de allá, después Baby Doc y Papa Doc y todas esas diferentes dictaduras que fueron aplaudidas, ¿no? Por los gobiernos a los cuales les servían, ¿no? Y en Panamá allá, ¿se acuerdan de la dictadura allá en Panamá que eventualmente terminó siendo un narcotraficante? Noriega, o creo que se llamaba ese señor. Esas cosas son parte de lo que el tiempo, mi bisabuela decía, que ella se sentaba en el balcón para esperar ver los cadáveres pasar. Y a mí me estuvo curioso ese dicho. Es un dicho que yo lo he encontrado bien. Al principio me pareció algo morboso, ¿verdad? Porque uno como que lo escucha, que se sentaba en el balcón para ver los cadáveres pasar. Y eso lo que significa, ¿no? Por lo que pude la oportunidad de preguntar, por ejemplo, a mi abuela y a mi mamá, era que eventualmente, como antes se cargaban los féretros, se daban estos funerales y el pueblo caminaba con el féretro o las cajas de muertos, eventualmente tenían que pasar por el frente de las casas, ¿no? Con esas personas que en algún momento hicieron daño, ya sean políticos o ya sean ciudadanos que eran maquiavélicos, ¿no? Que habían hecho mucho daño a la gente, y que era cuestión de esperar que el tiempo eventualmente cobraría lo que ocurre con todo el mundo. Y me parece bien sabio ese comentario. Estamos hablando de una persona que nunca tuvo una educación formal, sin embargo es tan sabia el dicho, y hoy por hoy lo compartimos con ustedes. Este proyecto de los derechos civiles, el derecho o la garantía de la integridad física, y a eso le podemos poner diferentes ejemplos, pero se me ocurre el ejemplo de aquella jovencita durante las protestas de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, ya en el gobierno de Fortuño, con este señor Figueroa Sancha y Tomás Rivera Chats. La jovencita que fue manoseada por aquellos policías, aquel grupo de gestapos, ¿no? Aquel grupo de abusadores que cogieron a esa niña, a esa jovencita, y la manosearon. ¿Ustedes se acuerdan de esas escenas? Bueno, a eso nos referimos con esto de garantía a la integridad física, aunque también podemos usar ejemplos como lo que ocurrió con Mandela, ¿no? Lo que está ocurriendo con Oscar López, ¿no? Que lo tienen metido en una cárcel por 33 años. A eso nos referimos. Está el derecho del honor o el derecho a la moral, derecho a la seguridad de las personas en su domicilio. Eso es en su hogar. Eso es que ningún individuo o gobierno tiene el derecho de entrar a su hogar y caerle a palos, arrestarlo o hacerlo desaparecer, como ha ocurrido y como está ocurriendo en esos lugares alrededor del mundo donde están esas cárceles escondidas que nadie sabe existen. Llámese Guantánamo, con aquellos de más de 500 individuos que están allí metidos, o lo que está ocurriendo en otros países, por ejemplo México, con los estudiantes que hoy por hoy dicen que fueron asesinados. El derecho a la condición personal de una persona, la marginación económica, social, las creencias religiosas. Mire, en este país, usted y yo, nosotros tenemos, y yo le digo esto a mis estudiantes cuando les hablo de la Constitución, usted tiene el derecho de creer en Mickey Mouse, si usted quiere. Usted puede creer, prenderle velas a Mickey Mouse, tener una iglesia llamada Mickey. Este es el mundo de Mickey. Este es el lugar donde la palabra de Mickey se va a transmitir. Usted tiene ese derecho a hacerlo porque la Constitución protege la práctica, y no es llevar un comentario, o no es hacer un comentario para difamar, no es hacer un comentario para hacer blasfemia, no, es hacer un comentario para poder explicar el punto de que si usted quiere practicar la religión que usted quiera practicar, usted tiene derecho a hacer
Usted tiene derecho a ser budista, usted tiene derecho a ser musulmán, usted tiene derecho a practicar el judaísmo, usted tiene derecho a practicar el catolicismo, usted tiene derecho a practicar la santería. Usted tiene derecho en este país porque está protegido bajo la Constitución y eso incluye los rituales. Y lo vimos en Estados Unidos en el caso de la santería y los babalaos, y cuando se le trató quitar el derecho a no hacer los sacrificios con los animales, se llevó a corte, y la Corte Suprema, en comparación con lo que hacen, por ejemplo, los rabinos en la religión judeo, igualmente los judíos hacen sacrificios. Lo que pasa es que hay cierto nivel de protección política que ocurre con algunas diferentes prácticas religiosas. Y vemos que hay un desbalance, pero lo que ocurrió con los babalaos y con los que practican la santería en los Estados Unidos fue que precisamente le dieron el derecho así a hacer esos rituales, porque son parte de su religión. Eso es uno de los ejemplos que podemos usar. El derecho a pensamiento, el derecho a la expresión, el derecho a la prensa, a la imprenta, a poder escribir un periódico, tener un periódico cualquiera que diga lo que usted entienda que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad que nos dan en este programa para poder hacer un programa como este y saberle a ustedes que hay otras visiones, hay otras alternativas, enseñarles una perspectiva, una visión diferente a lo que a lo mejor algunos periódicos quisieran hacer entender. El derecho a la petición, al derecho a la reunión, a la manifestación, que es hacer protesta. Y la razón, precisamente por lo que ocurrió con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Para tratar de coartar lo que era el conocimiento y la opinión de la mayoría de los puertorriqueños, y aunque fuera la minoría de los puertorriqueños, tenían el derecho de manifestarse. Y hoy por hoy estamos viendo las consecuencias en las Cortes Federales, y sabemos que habrán consecuencias a lo largo en estas demandas, porque fueron demandados estas personas en el caso de Figueroa Sancha a nivel personal, y eventualmente eso tendrá un equivalente a dinero. Pero ¿saben qué? Más que eso, el haberlo ganado es una manera de decir que las personas que en aquel momento sacaron la cara por los estudiantes, como muchos, me acuerdo de la madre y de la hija. ¿Se acuerdan de esa foto que tanto tocó el corazón de los puertorriqueños? Porque realmente en aquel entonces estábamos, yo diría, en una especie de shock, ¿no? Es como el país estaba sintiendo, estaba dolido. Me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque era un sentimiento común cuando la gente hablaba de lo que veía en la televisión, de los palos repartidos a los estudiantes, que son la crema de este país, recinto de la UPR aquí en Mayagüez, o en UPR allá en Río Piedras, o las 11, ¿se acuerdan? Los 11 recintos, ¿no? Todas esas cosas lindas que nosotros vimos por parte de esos estudiantes que hoy por hoy son parte de las y de los que dirigen el país, y que sabemos que estamos en buenas manos precisamente porque el pueblo tomó una decisión para votar en contra de algo que estaban en total desacuerdo, ¿no? Y eso es lo que ocurre con el tiempo. Nosotros queremos darle las gracias a ustedes. En este programa no vamos a poder tocar el tema de la eutanasia que queríamos discutir también. Lo discutiremos en el próximo programa. Queremos darle las gracias por estar con nosotros en este programa. Queremos invitarlos también para que vayan este fin de semana, o sea, mañana, al mercado de Rincón, al mercado orgánico de Rincón, allá al frente de la alcaldía, en la placita, donde todos los domingos de 8 a 2 de la tarde están esos compañeros y compañeras que también hacen patria allá con los productos orgánicos sin pesticidas y sin herbicidas, y las diferentes
maneras de cómo mantenernos saludables, ¿no? Una calidad de vida como tal. Igualmente, invitarlos a las clases de yoga. Nos pueden contactar este servidor y las clases de yoga 787-222-5590, 787-222-5590. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho. Bendiciones.